el cual dice que la vara y la corrección dan sabiduría, pero que el muchacho consentido va a ser la vergüenza de su madre. También descubrimos que el hijo consentido se resume especialmente en dos vicios: el ser narcisista y ser egoísta. Y además de esto, también descubrimos que la mayor parte de culpa en la historia que estudiamos fue de David. Él fue un padre consentidor que terminó arruinando la vida de su hijo consentido. De hecho, no fue un instructor. En contraste, con Salomón sí fue un tutor, un mentor, un maestro, y ya sabemos la diferencia, ¿no? Pero con el sujeto de nuestra historia fue un padre consentidor. Seguía ver la historia del chico o del joven o de este hombre adulto, joven adulto, Adonías, porque no estoy seguro si para entonces tenía 20, 25 años o un poco más. Pero todo apunta a que ese fue su rango de edad en este texto. Tocaba estudiar eso, pero el tiempo no nos dejó, así que eso es lo que vamos a estudiar en el sermón de hoy titulado Ya no sos un niño. Vayan por favor al primer libro de Reyes, capítulo 1, nuestro estudio de hoy, Ya no sos un niño. De hecho, este estudio no está diseñado para nuestros hijos que aún son niños, sino para los que ya son jóvenes, para los que son adultos, los que están aquí escuchándonos ahora. Capítulo 1, verso 5, primero de Reyes. ¿Listos? Entonces Adonías, hijo de Hagit, se rebeló, diciendo: yo reinaré. Vimos que ese fue su intento de ser un usurpador. Se hizo de carros, gente de a caballo, de 50 hombres que corriesen delante de él. Ya vimos también que todo eso con recursos del papá. Y su padre nunca le había entristecido, es decir, nunca lo confrontó, nunca le llamó la atención, nunca lo exhortó, nunca le regañó. En todos sus días, ni siquiera le dijo: ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Tres cosas le hacían creerse que él podía usurpar el trono. Su papá era un anciano decrépito, él era el joven en línea directa por edad hacia el trono y era de hermoso parecer. Así que él pensó: bueno, lo tengo todo a mi favor. Allí es donde nace la historia de hoy. Por favor, oran conmigo. Señor, te rogamos que la gracia de tu Espíritu Santo nos guíe durante este estudio y que nos des sabiduría para que todos podamos crecer, tomando en cuenta que ya no somos niños. En Cristo lo ruego. Amén. He titulado Ya no sos un niño al estudio porque voy a confesar una falta. Me fascina sobremanera consentir a mi nieto. Con solo escuchar su voz decirme Abu, ya mis piernas tiemblan y mi ser se deshace. Así es que lo que pide o lo que quiera hacer o decir, si está a mi alcance, para mí es un placer acceder, aún con cosas que a veces pienso no debo hacerlo. Intento obedecer al máximo las instrucciones de sus padres. Y de veras me esfuerzo, porque sé que es un error que ellos intenten educarlo y que yo lo consienta. Eso sería como desvirtuar el esfuerzo de ellos. Pero hace cada cosa. Hace cosas como el domingo les cedieron un algodón de azúcar. Aquí así le llaman a ese
ese algodón de azúcar. Y dijo mi hija, pero solo la mitad, Paulo. Yo le dije, Pololo, ¿escuchaste? Sí, solo la mitad. En cuanto yo quité la mirada, se lo había metido todo en la boca. Y yo no sabía si reírme o llamarle la atención. Tiene 3 años. Me imagino comparten conmigo que a esa edad se ven graciosos. ¿Cierto o no? Ok, pero usted no tiene 3 años. Y usted no se ve gracioso ni graciosa. De hecho, si usted o yo continuamos haciendo cosas que sabemos no debemos hacer, no nos vamos a ver graciosos, vamos a vernos repugnantes y nuestra vida va a terminar en desgracia, como es el caso de la vida de Adonías. Pedí esta noche que me acompañaran 2 chicos, bueno, no muy chicos, ya están en los 30, 2 hombres adultos que hace 5 años todavía eran muy jóvenes. Y les dije, ustedes trabajan todos los días con jóvenes, así que creo que es atinado que me acompañen y que compartamos el tema. Por favor, Ricardo y Talo, si vienen conmigo, a Talo pues ya le conocen, y a Ricardo, quienes no le conocen, es uno de los coordinadores del ministerio de Patmos. Así que cuando dije que trabajan todos los días con jóvenes, no exageré un poco. Donde quieran, pueden tomar asiento. Insisto, no exagero ni siquiera un poco, porque de hecho los 2 tienen que vivir en Patmos, y además también los 2 nos ayudan al ministerio del colegio, y sumado, pues Talo tiene que atender al ministerio de ICON. Así es que creo que si vamos a hablar de temas de jóvenes y a los jóvenes, para que los que ya no somos jóvenes podamos también ayudar, ustedes van a ser idóneos. Bien, retomemos la historia. Adonías confabuló, hizo un complot para usurpar el trono. Hizo una fiesta, lo vimos ya el domingo, y su conspiración se desmoronó porque el profeta Natán y Betsabé tuvieron la sabiduría para que al fin David se pusiera los pantalones, estoy hablando de forma metafórica, y pusiera al niño consentido en su sitio. No le dijo nada, pero le humilló frente a todos, desmoronó su intento de derrocar al rey y de paso asesinar a su hermano, y empezó una nueva etapa. Pero en esa nueva etapa suceden cosas que nosotros debemos abordar y aprender de la historia. La primera cosa que quiero mencionar de esa historia es que cuando Adonías supo que habían descubierto su complot y que habían coronado a su hermano, corrió a los cuernos del altar. ¿Qué es eso y para qué es eso? A ver, Ricardo. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Los cuernos del altar. Era, de acuerdo con la costumbre, en casi todas las naciones de este contexto o de este tiempo, los altares estaban como lugares religiosos y estaban erigidos donde la ejecución, supongamos que una persona era condenada, entonces la ejecución de esa condena en ese altar estaba prohibido. Y muchas culturas seguían esta costumbre. Por ser un sitio religioso. Ser un sitio religioso. Entonces, Adonías, haciendo eco de esta costumbre, primero él a sí mismo se hacía condenado. Él ya sabía que había fallado. Porque no le hicieron un juicio. No le hicieron un juicio, nadie le dijo has pecado,
Yo creo que el primer indicio en el que él se hizo condenado es que se quedó completamente solo. Sí. Sí, yo estaba leyendo la historia y me doy cuenta, él formó un complot, él se tomó el tiempo para invitar a estas personas, supongamos que hubiesen 100, 200 ahí, y en cuestión de 30 minutos, él se quedó completamente solo. Ningún militar, ninguna persona de la corte real, nadie. Entonces él dijo, necesito correr. Y él se acordó de esta costumbre y huyó al altar. Entonces, como si fuese de película, se amarró al altar y ahí se quedó y dijo, nadie me mueve de aquí hasta que me juren que me van a perdonar la vida. Ahora, eso es interesante porque si bien es cierto, todas las culturas tenían esta costumbre, precisamente la israelita era la única que no. Porque Dios se había encargado de esta costumbre tiempo atrás en el libro de Éxodo. Hay un versículo en Éxodo capítulo 21 donde Dios dice claramente, y lo leo, pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. Entonces es sorprendente porque de todas las culturas de este tiempo, Dios sí da permiso a su gente para que diga, si él es culpable, quítelo del altar y lo matan. Entonces, le tocaba muerte. Y aún así, más adelante vemos que Salomón le perdona la vida. Ricardo, y en el caso en donde uno de los historiadores sugiere de que podían correr al altar si era una muerte accidental Sí, lo que sucede es que o un crimen sí, accidental. lo que sucede es que estaban también las ciudades de refugio. Sí, entonces, en estas ciudades de refugio a veces se habían erigido altares también y los que cometían un asesinato, ya sea en defensa propia o era cuestionable su culpabilidad, tenían todavía la opción de refugiarse en estas ciudades o en estos altares hasta que se comprobaba su culpabilidad. Entonces, Adonías estaba intentando por donde sea y quizás, bueno, obviamente esta era su última opción. O sea, apeló Apeló a todo lo que pudo. a una artimaña de refugio. Exacto. Y que si la costumbre del Medio Oriente era que apelaban a misericordia en el cuerno del altar, pues difícilmente Salomón iba a ejecutarlo en un lugar sagrado. Difícilmente, y a mí en realidad me sorprende, porque si nosotros conocemos un poco de historia, lo primero que un rey hace cuando entra al poder es eliminar a todos sus posibles enemigos. Y se había confabulado en las últimas 24 horas, era el primer candidato a muerte, y aún así lo perdona. Entonces, a mí me sorprende bastante cómo Salomón inicia su reino, aunque más adelante nos vamos a dar cuenta que finalmente muere. Vos como joven y como joven aconsejando jóvenes, ¿qué enseñanza sacás de esta De los historia? cuernos. Sí, de este punto. Bueno, principalmente de los cuernos. A mí me llama la atención que es un patrón que se repite en cada uno de nosotros. ¿Cuál es el patrón? El patrón de la culpabilidad. Cuando un joven toma una mala decisión, cuando un joven está saliendo con una chica en yugo desigual, ellos saben lo que están haciendo. ¿Sí? Cuando Adonías corrió al altar a abrazarlo, nos demuestra que Adonías sabía exactamente Se sabía culpable. lo que él hizo. Entonces, ese es el patrón de Adonías y ese es el patrón del pecado. Aquel que sabe que ha pecado, primero es porque conoce a Dios y segundo porque está en la línea divisoria entre convertirse en un apóstata, si lo sigue practicando, o arrepentirse e ir donde Dios y, bueno, buscar misericordia. Yo quiero resaltar que dijiste que se quedó solo. Y es una de las secuelas del pecado. Y no solo para la juventud, para cualquiera. Que con el correr de los días o de los meses terminamos solos. Sí, de hecho, hermanos, yo creo que todos hemos experimentado lo que se siente vivir en un pecado en particular. Y sabemos que una de las consecuencias inmediatas del pecado es la culpabilidad
y al sentirme culpable viene la soledad. Nos sentimos condenados, nos sentimos juzgados, y si en ese instante nosotros no buscamos el perdón y no buscamos la restauración, lo que viene es la soledad. Y es donde el cristiano empieza a aislarse y muchas personas terminan yéndose de las iglesias. Nadie les condenó, nadie les juzgó, y me atrevo a decir, en la mayoría de los casos ni siquiera sabemos, ¿sí?, lo que sucedió, pero las personas se van, se refugian en ciudades de refugio, en altares, y lo único que tienen que hacer, supongo, o al menos lo que la Biblia dice, es venir delante de la presencia de Dios e implorar por perdón. Yo tengo la costumbre, cuando puedo, de preguntarles a los chicos de Patmos, a los estudiantes, ¿cómo viniste? No ha sido una, sino que han sido varias las ocasiones en que la respuesta y no sé si es que se ha vuelto un estribillo, contame, que ellos dicen, ya no tenía otra, ya no me quedaba otra vía. Y yo no dejo de asustarme porque son a veces jóvenes de 20, 24 años, muy jóvenes. ¿A qué se debe? Bueno, los jóvenes dentro de los 17 años y los 24 o 25 años sufren varias presiones que son circunstancias cruciales en la vida. Todos tenemos que decidir qué carrera vamos a estudiar. Todos tenemos que decidir con quién nos vamos a casar. ¿Sí? Todos tenemos que decidir el poco dinero que podemos ahorrar, dónde lo vamos a invertir. Entonces, estas decisiones como tales ya representan una presión en los jóvenes. Ahora, sumado a la presión del pecado y del mundo, muchos de estos jóvenes primero deciden ir al pecado y después ellos comienzan a sentar cabeza. En muchos casos ya es muy tarde. ¿Sí? Y en otros casos son los que, por ejemplo, nos encontramos en Patmos, que dicen, pues vengo acá a comenzar de nuevo. Entonces es como una oportunidad más que Dios les da a ellos y les dice, bueno, fallaste estos 5 años de tu vida, cometiste estos errores, pero no tenés que condenarte los siguientes 30, 40 años. Wow, nunca lo pensé así, pero suena muy bien ahora decir que sin ellos saberlo, corrieron a los cuernos del altar. Sí. Y que Dios en su gracia pues los abraza a aquellos que se dejan abrazar, ¿no? Amén. Porque en realidad muchos de ellos han sido una nueva vida totalmente. Sí, yo me pregunto, ¿qué haríamos si no corriéramos a los cuernos del altar? Y en el caso de Adonías, si él, estando solo, aún así, si hubiese seguido rebelando en contra de la corona, él ahí hubiera muerto. Lo que nos demuestra que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Seguramente otra guerra civil se hubiese desencadenado en la que él llevaba las de perder, porque en esta conspiración había más apoyando a Salomón que a él, obviamente. Sí. Talo, ¿y qué lleva a un chico como Adonías, heredero, con una presencia escénica impresionante, que sé que es una de las cosas por la que la mayoría de los jóvenes batalla, quieren verse bien, por eso es que pelean con las espinillas? Imagino que ya vos ni te acordás ya de tu época de pleito con espinillas, pero ellos pelean con eso. Con el sobrepeso o con la falta de peso, porque en esa edad hay algunos que nunca, dichosos, pero ellos no lo saben, nunca engordan. Con tantas oportunidades que tenía, ¿qué lo lleva a hacer semejante torpeza? Es una forma de decir también hoy día que lleva a un montón de nuestros jóvenes a hacer torpezas. Vamos a hacer una comparación entre Adonías y entre Salomón. ¿Okay? Ese acercarlo. Vamos a hacer una comparación entre Adonías y entre Salomón. Primero vamos a ver la autoproclamación de Adonías. Luego vamos a ver la presunción de Adonías. Y al final vamos a ver el cinismo de Adonías.
Vamos a empezar por la autoproclamación. Entonces, este Adonías se dijo a sí mismo rey antes de que alguien con la autoridad para hacerlo lo hubiera hecho. Antes de haber tenido el apoyo divino para hacerlo, él se dijo rey. Yo soy el rey. Se autoproclamó. Se dijo a sí mismo algo que no tenía la autoridad para hacerlo. Los jóvenes hoy en día también luchamos con autoproclamación. Algo muy sencillo. No sé si hay cuántos universitarios hay acá o cuántos papás de universitarios hay. Pero el día 1 de la universidad o el día que se inscriben a la universidad de ingeniería, ya creen que son ingenieros. Se arruina algo en la casa y dicen yo lo arreglo. O los que van a estudiar medicina, de repente escuchan que alguien está enfermo y ya quieren hacer un diagnóstico porque se inscribieron a medicina. En realidad es gracioso ver cuando uno va a la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, porque los de primer ciclo parece que como que si fuera lista de útiles, lo primero que compran son botas. En primer ciclo ya se sienten ingenieros, ya quieren ocupar un puesto que aún no les compete. Y eso es un reflejo de lo que vos decías el domingo. Niños mimados. Ellos dicen quiero esto, quiero lo otro, y sus papás siempre se lo dieron. Sus papás siempre dijo, ¿quiere ser eso? Séalo. ¿Quiere eso? Se lo voy a dar. No hay problema. Están acostumbrados a autoproclamarse, a creer que ya es tiempo de que sean lo que aún no son. Si te estoy entendiendo bien, significa que ustedes batallan con chicos que se sienten independientes y se sienten hombres o mujeres y que no tienen por qué dar tantas explicaciones en la vida. Sí, entonces, y el último ejemplo que quería dar al respecto es, cuando les dan el DUI, ya creen que son más inteligentes y más sabios que sus padres. Tal parece que el DUI hoy en día es la graduación de que sos mejor que tus papás, ya no necesitas consejos, cuando no es así. Ahora, veamos la contraparte, Salomón. La autoproclamación de Adonías versus la paciencia de Salomón. Salomón fue paciente, escuchó de una revuelta, escuchó de una fiesta y no corrió a pelear, no corrió a decir, hey, yo soy el dueño de ese trono. Él esperó. ¿Quién sabe cómo lo hizo? Si en silencio o quejándose con alguien, solo sabemos. Esperó. Sí, porque tonto no debía ser. No lo era. Antes de haber pedido sabiduría, David le dijo, vos sos sabio. Él se lo dijo a David. ¿Y cómo no iba a saber que habían montado todo un banquete y él no estaba invitado? Correcto. Entonces, ¿quién sabe cómo esperó? Pero sabemos que esperó. Porque la única forma en la que él se subió a la mula de su padre fue porque alguien lo puso en la mula de su padre. No fue él mismo. Entonces, jóvenes, sean pacientes. Ya vendrá el tiempo en el que van a poder decir, estoy listo para una relación. Ya vendrá el tiempo en el que la relación que Dios les dé va a ser lo que necesitan. Sean pacientes con su carrera universitaria. Muchas veces por autoproclamarnos una carrera que no es la que Dios nos llamó, salimos con la cola entre las patas diciendo, y perdón por la expresión folclórica salvadoreña, pero salimos así diciendo, no era lo que Dios tenía para mí. Pero la expresión pega porque es la mula en la que anda. Y sí, sean pacientes porque duele haberse autoproclamado delante de muchos, haberse creído delante de sus padres y luego agachar la cabeza y decir, no era mi tiempo y no era cierto. Sepan esperar. Lo que hoy pueda parecer una carrera o una relación puede ser que mañana dicte la destrucción de sus vidas.
porque quisieron autoproclamarse algo que no era el tiempo para hacerlo. ¿Paso a la siguiente? ¿Y la tercera? Bueno, la siguiente es la presunción de Adonías versus la sencillez de Salomón. Adonías fue un presumido. Él quería andarle diciendo a los otros algo que no era. Incluso presunción es una figura legal que se utiliza para hablar de supuestos, para hablar de ficticios, de eventos ficticios, de cosas que se sabe o no que han sucedido, pero no hay pruebas de eso. Entonces, un presumido es alguien que actúa sin ser verdad lo que anda haciendo o diciendo. Y los jóvenes hoy en día luchamos bastante por presumir, especialmente desde que las maras ya no andan, bueno, el peligro en las calles ya no anda tan real. Ahora la presunción en los jóvenes ha crecido porque importa el celular que andamos, importa si andamos en carro, importa el reloj que andamos, importa las fotos que subimos y a los lugares que vamos que queremos presumir que hemos ido. Y eso solo anuncia la inseguridad que estamos queriendo esconder. La sencillez de Salomón no se debía a que él era el heredero al trono, se debía a que él sabía lo que Dios decía que él era. Cuando nosotros sabemos lo que somos delante de Dios, no necesitamos presumir nada delante de la gente. Si yo sé quién soy delante de Dios, cuánto Dios me ama, lo que Dios me ha mandado a hacer, me importa un comino lo que la gente opine de mí. No voy a comprar zapatos o ropa para presumirle a otro. Voy a hacerlo con sabiduría, voy a hacerlo con sencillez, voy a hacerlo para mi Dios. Pero qué difícil es tratar de vivir una vida que no es la mía. ¿La última? ¿Hay una última? Y sí, Dale. vos me diste 3. Bueno, Me dijiste 3. ahora corre 1 minuto con la última. Bueno, ahorita hablar de la obediencia, evidentemente. Dejémosla para después. Bueno, sí, yo obediente. Porque de hecho, ahorita lo vamos a aplicar. Y qué mejor que la obediencia. Pero quiero relacionar yo me pregunto cuando los jóvenes de 20 años los escuchan a ustedes. Me pregunto qué piensan de ustedes. ¿Cómo fue la vida de ustedes a los 20 años? Y supongo que han de decir, estos son hijos de pastores. Porque de hecho no saben que vos fuiste llamado antes que tu papá. Y no saben cómo fuiste llamado vos. Entonces quiero empezar por preguntarles, ¿ustedes pasaron por algo de Adonías? ¿Pueden contar algo? Ay, pastor. Sí, desde los 15 hasta los 26 yo era Adonías, Absalón, todos los anteriores. Y les voy a decir, Solo el pelo largo, tío. solo el pelo largo y rubio nos hace falta. El tema de eso es la ambición. Los jóvenes somos ambiciosos. Y eso me sucedió a mí en muchos casos. Mis padres no podían darme lujos, pero mi ambición me empujaba a que fuera y consiguiera mis lujos. Y en muchos casos yo portaba artículos, visitaba o amigos que no representaban quien yo era. Entonces, de alguna forma,
puedo decir al menos con este ejemplo que yo estaba haciendo lo mismo que Adonías hizo, y es usurpar el trono. ¿Qué estoy tratando de decir? Nosotros los jóvenes tendemos a usurpar el trono cuando estamos haciendo algo que está en contra de la voluntad de Dios. ¿Qué significa esto? Estaba claro que el heredero era Salomón y él no estaba de acuerdo con la voluntad de Dios. Entonces se iba a esforzar a capa y espada por usurpar ese trono. A Adonías no le importaba lo que Dios opinaba. Y al menos mi vida, y hablo quizás por otros jóvenes que han compartido sus vidas conmigo, hubo una etapa en nuestras vidas donde no nos importó la opinión de Dios. Y de modo que todas nuestras decisiones, todas nuestras acciones estaban acompañadas con la idea de que éramos usurpadores de un trono. Y puedo poner ejemplos. ¿Sí? Cuando yo tengo claro que no debo salir con esta persona, estoy usurpando el trono, porque yo conozco que no debo salir con esta persona. Conozco la opinión de Dios, pero no me importa. Cuando yo sé que no debo trabajar en ese lugar porque inmediatamente sé que voy a dejar de servirle a mi Dios, yo estoy usurpando el trono, porque quiero utilizar una silla que sé que no es mía. Entonces, muchos jóvenes han tomado ese tipo de decisiones y lo trágico es que siguen en ese trono que no les pertenece. Cuando nosotros hablamos de este tema, tendemos a parecer que no estamos de acuerdo con que estudiamos una carrera, que no estamos de acuerdo con que alguien tenga un trabajo, que no estamos de acuerdo con que las personas o los jóvenes tengan una vida secular. Y no es eso. La invitación es que no utilicemos la silla que le pertenece a otro. El Señor ha hecho un llamado a cada uno de nosotros. Salomón era el rey, no Adonías. Entonces, si a Adonías le hubiese importado la opinión de Dios, él hubiese ido donde el profeta y le hubiera preguntado, ¿y yo qué voy a hacer? Entonces, él hubiese encontrado satisfacción si el profeta le pregunta a Dios, y entonces Adonías iba a tener que hacer. Pero él quiso utilizar una silla que no le pertenecía. ¿Te enfrentas a muchos jóvenes con extrema ambición? Sí, pero por ambición no me refiero a quizás metas, sino que quieren ya todo. Entonces, por ejemplo, una relación, no quieren respetar la etapa de lo que es una relación. ¿No están casados? Bueno, no pueden estar solos en una casa, no pueden hacer ciertas cosas que hacen los casados. Pero la ambición les dice, no, yo ya quiero disfrutar de todo lo que hacen un casado. Y ese tipo de ambiciones desmedidas. Entonces, no en cuanto a metas, sino en cuanto a impaciencia. Y cuéntenme, ¿por qué hay tanta resistencia de la juventud a servir al Señor? ¿Qué piensan? Lo voy a decir en contexto. Yo no quiero congraciarme con ustedes, pero al filo de los 30 años, ambos, vos terminaste ya la ingeniería, vos estás a punto de terminar la licenciatura, son bilingües, vos terminaste teología ya a ratos, ambos están casados, vos tenés una hermosa bebé, vos espero que te apures y me des una igual. Ambición. Está aprendiendo ¿no? Entonces yo pienso, ¿acaso no seguir al Señor es la vía correcta? Porque seguir a Adonías es desgraciarte la vida. A pesar de que hay muchos factores que pueden llevar a un joven a esa circunstancia, hay un fenómeno que nosotros hemos sufrido por los últimos 10 años y es un fenómeno
que cada año, al final, en octubre, volvemos a platicar y volvemos a descubrir lo mismo. Y el fenómeno es, cuando nosotros graduamos una nueva, sería... Promoción. Sí, cuando nosotros graduamos una nueva promoción en el colegio, entramos en oración porque sabemos que al menos un 70% de esos jóvenes los vamos a perder. Y el problema es que hemos discipulado, hemos hecho actividades, hemos hecho deportes con estos jóvenes por los últimos 3 años, y en el último año en el que se convierten en promoción, la conversación que estos jóvenes siempre tienen con nosotros es: mis papás no quieren que yo sirva, quieren que vaya a la universidad. Mis papás no quieren que yo venga a la iglesia, quieren que yo haga esto. Mis papás quieren que yo trabaje, mis papás quieren... Entonces, hay una influencia externa. Por supuesto, muchos de estos jóvenes, sus padres no son cristianos. Y muchos, sorprendentemente, sí. Pero hay una influencia, hay un deseo de los padres de familia en querer que sus hijos sean reyes. ¿Sí? Sean un Adonías que se convierte en rey. Mientras David quería que el que se sentara en el trono fuese un siervo, así como él alguna vez lo fue. Entonces sufrimos porque sabemos, esa es la realidad en la que nos enfrentamos con la juventud, porque sabemos que ya con sus padres ya nosotros no logramos interactuar. Entonces es una lucha, nosotros jalamos para acá y están jalando del otro lado a ver quién gana. Pero es una invitación a todos los padres que están acá, que conocen de la palabra de Dios, que lo mejor que pueden desear para sus hijos es que sean siervos. Y si son siervos, Dios los va a convertir en reyes. Pero si van primero a usurpar un trono, sus hijos van a volver, porque nosotros volvimos. Pero ya después de los cuernos del altar. Exactamente. Pero van a volver con otra circunstancia. Con suerte. Sí. Porque finalmente Adonías fue sin suerte. Sí. Talo, la obediencia. Terminemos porque ya nos encendieron las luces. No, era una broma, no era la obediencia. ¿Cuál era? Era el cinismo de Adonías versus la lealtad de Salomón. Adonías cometió el cinismo de que Salomón le perdonó la vida. Entonces él se hace de los cuernos del altar, Salomón le perdona la vida, lo traen delante de Salomón y dice: bueno, estás disculpado, regresa a tu casa. Un poco de tiempo después, Adonías va en búsqueda de la mamá de Salomón, le dice: convence a Salomón de darme a la última concubina de nuestro padre. Y Betsabé dice: bueno, está bien, voy a convencer a Salomón. Va, le cuenta a Salomón, y Salomón, indignado del cinismo de Adonías, de las mentiras, de la falta de lealtad, le corta la cabeza. Mientras que vemos a David dándole órdenes a Salomón de qué iba a ser como sus primeras órdenes del reino, y Salomón las cumplió al pie de la letra. Poner en su sitio a los que... Y lo hizo con sabiduría. No fue cínico, no engañó a las personas. Ni puso a Adonías en la lista. Ni lo puso en la lista, sino que fue leal. Y muchas veces nosotros, los jóvenes, con tal de mantener apariencias religiosas, porque hay un montón de acá que les interesa mantener su apariencia religiosa, van y le preguntan: ¿y tu novio cree en Dios? Sí, va a la iglesia. Cínicamente saben que su novio no es salvo. Saben que su novio no le va a orar con usted. No va a ir a la iglesia con usted. No tienen lealtad por Dios. Van y le preguntan: ¿cómo estás en tu santidad? ¿Cómo estás en tu santidad en cuanto a la sexualidad? Ahí estamos luchando. Eso es cinismo, cuando saben que están envueltos
en algunos pecados sexuales. Luchamos con el cinismo, no porque digamos mentiras, no porque seamos mentirosos. Para mí el peor cinismo es cuando nos mentimos a nosotros mismos, porque sabemos que es mentira y aún así la repetimos. Cuando deberíamos de tener lealtad a Dios, a nuestro Rey. Ahora, jóvenes y adultos, el punto neurálgico de todo esto es que ni los jóvenes ni los adultos podemos cambiar nuestro cinismo sin la ayuda del Señor Jesucristo en nuestra vida. Si nosotros no nos cobijamos bajo su gracia, bajo su protección, en una relación íntima con Él, no va a suceder. Adonías, con todos sus desvaríos, hizo una tan sola cosa atinada: pedir misericordia. Y después lo arruinó. La invitación es que usted y yo tomemos una decisión atinada. Pidamos misericordia a Dios y nos cobijemos bajo su sombra, no los cuernos del altar, sino de su gracia, de arrepentirnos de nuestros pecados, de intimar en oración y lectura bíblica. Pero ¿qué puede hacer un predicador, cualesquiera de nosotros, para animarles a tomar esa decisión? Bueno, creo que lo único que podíamos hacer lo hemos hecho ya. Intentar contarles la historia y, con todas nuestras carencias, decir verdades que estaban en la Biblia y ponerlas como un letrero. Cada quien debe tomar decisión en su vida. Quiera Dios que no haya más Adonías aquí. Inclinen sus rostros y oramos. Señor, te agradecemos por la instrucción recibida.